Hola, les voy a mostrar cómo tejer este suéter. Aquí está el cuello doblado desde la parte de atrás del cuello hasta la parte de abajo, que en cada lado en este doblez está la bolsa. Ahí tenemos la bolsa en cada lado. Es un suéter ligero que se puede usar para entretiempo. Las dos piezas del frente se tejen igual, no tienen la bocamanga, solamente es una pieza recta. Tanto la espalda como las dos piezas del frente es cuadrada la manga. Aquí le muestro la espalda, es talla mediana. Se fija que está un poquito amplia la espalda para mi modelo porque Mi modelo es de busto 34. el largo de la manga usted lo va a tejer como guste. Está precioso, está muy fácil. Anímese para que lo teja. Tiene muy bonita vista, bonito estilo y muy fácil de tejerlo. Está hecho con 560 gramos de hilo. Este es el estambre que voy a usar para tejer el suéter. Les quiero mostrar que es del número 4. Para tejer la cadena de base estoy usando el gancho 6.5 milímetros. Y para tejer el resto del suéter es la letra J 6 milímetros. Se van a necesitar marcadores y la aguja para unir las piezas. Un medio número más grande para que esté más suelto la cadena de base. Y voy a seguir la primera vuelta tejiendo medio punto triple con 2 lazadas y paso una cadena, y en la segunda tejo el medio punto triple, se teje con 2 puntos, ahí están los 2 puntos y 3 puntos fuera del gancho. En cada espacio vamos a tejer el medio punto triple de 2 lazadas, 2 puntos y los 3 que tenemos al final. 2 puntos. Vamos a tejer en cada espacio el mismo punto para terminar la primera vuelta. Terminé la primera vuelta, tengo 58 puntos. No estoy contando la cadena. Empiezo la segunda vuelta con una cadena, que esta cadena no se cuenta como punto, solamente para dar vuelta. Y tejo el primer punto en el siguiente espacio. Medio punto triple. Así vamos a continuar en la segunda vuelta. Aquí termino la segunda vuelta. Voy a tejer el último punto en esta parte de la cadena y ahí está la vuelta 2. Empiezo con una cadena para tejer la vuelta 3 en este mismo espacio. Tejo el primer punto, ahí está. Ya les mencioné que este no se va a contar como primer punto, y aquí vamos viendo la línea que va quedando a este lado, así como quedó en la segunda vuelta cuando la tejimos. Aquí está la tercera vuelta, tejo el último punto así como tejí en la vuelta 2 para terminarla. Aquí está el punto. Esta es la cadena cuando empezamos la vuelta 2. Así vamos a estar empezando y terminando cada vuelta. Aquí ya tejí la espalda con 27 vueltas, los 58 puntos en cada vuelta. Aquí ya corté el hilo y ya tenemos lista la espalda. 27 vueltas. Voy a empezar el lado izquierdo del suéter con 44 cadenas.
siempre recordándoles que tienen que tejer la cadena de base con un medio número más del que están usando para que nos quede el tejido suave, no tan estirado a la parte de abajo. Voy a tejer los 43 puntos, medio punto triple, pasando un espacio porque tenemos 44 cadenas, y vamos a pasar un punto. Vamos a tener al final de la primera vuelta 43 puntos. Empezamos la vuelta y la terminamos como tejimos la espalda, en esa misma forma. Hasta tener 14 centímetros. Tejí hasta la vuelta 8. Este es el lado derecho del tejido, el lado izquierdo del suéter. Aquí tenemos el costado y aquí tenemos la mitad del frente. Este es el lado derecho del tejido. Tenemos que tener esta primera vuelta al lado revés el tejido para saber que este es el derecho. Vamos a medir y tengo que medir hasta la vuelta 8, que es esta vuelta. Son 15 centímetros, que son 6 pulgadas. Al momento que terminamos la medida, la última vuelta debemos de terminarla al lado derecho del tejido, que es forma de definir que es el lado derecho. La primera vuelta está viéndose el tejido revés. Nos regresamos, le damos vuelta al lado revés del tejido y empezamos la vuelta 9 con 22 puntos. Esta cadena no la cuento y aquí tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22 puntos tejemos en la vuelta 9, y con un hilo extra de otra madeja vamos a anudar el hilo, la punta, en el siguiente espacio. Lo anudamos en el punto alto abajo, no en los espacios de arriba. Aquí lo tenemos ya anudado el hilo. Tejo 12 cadenas y paso 2, 4, 6, 8, 10 puntos, y en el siguiente, después de las 12 cadenas, deslizo y hago la terminación y aseguro la punta en este espacio, y ahí está la bolsa al lado revés del tejido. Esta es la abertura para la bolsa. Aquí ya tengo 22 puntos. Vamos a tener los mismos puntos. Es la vuelta 9. El siguiente punto lo vamos a tejer después de los 22 en la primera cadena de los 12 espacios de cadena. En la siguiente cadena vamos a tejer 12 puntos. Medio punto triple en cada cadenita. Aquí tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12 puntos en la cadena, y voy a seguir tejiendo el resto de los puntos, que son 9 puntos. Este es el siguiente que vamos a tejer. Tengo 2, 3, aquí debemos de tener 12 puntos sin tejer. Este es
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 espacios que dejamos de tejer, porque son 10 que pasamos y uno en cada lado donde se anudó en la punta del hilo. Ahí tenemos los 12 puntos. Vamos a tejer los 9. Me regresé de la vuelta 10 y estoy tejiendo sobre los puntos altos que están en la cadena. Así vamos a continuar tejiendo para tener en total 27 vueltas, igual que en la espalda que ya la tejimos. Aquí está terminada la vuelta 27. Esta es la parte del frente del suéter del lado izquierdo. La vuelta que se terminó, la última, estamos al lado revés del tejido. Aquí vamos a tejer la bolsa al lado revés del tejido. Voy a colocar el hilo en un lacito para empezar a tejer en la primer cadena. Esta cadena son las 12 cadenas que tejimos. Las dos puntas de las 12 cadenas que se tejieron en forma separada. Aquí anudé el hilo en el mismo punto alto y empiezo a tejer los 12 puntos, uno en cada espacio. El medio punto triple. Vamos a estar tejiendo 7 vueltas. Aquí tengo los 12 puntos. Es para el lado. En esta forma vamos a ir tejiendo hacia la parte de abajo del suéter, dando vuelta al tejido. Cada vuelta tejiendo la cadena, igual como tejimos la pieza completa, una cadena, y aquí mismo el primer punto. Vamos a tejer las 7 vueltas. El siguiente punto ahorita les muestro. Esta es la parte que vamos a ir tejiendo hacia abajo. Aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasta esta vuelta vamos a tejer para unirla, coserla en esta forma ya una vez terminada lo que es el revés de la bolsa. 7 vueltas. Esta es la primera, faltan 6 vueltas. Aquí tengo las 7 vueltas de la bolsa. Aquí ya corté el hilo. Tenemos que coser las bolsitas por el lado revés, así como se terminaron de tejer. Aquí solamente enhebré la aguja y vamos a ir uniendo vuelta con vuelta, la vuelta de la bolsita con la vuelta de la pieza de abajo que tenemos ya terminada. Voy a tomar este primer espacio de 2 hebras. Para asegurar este primer punto, solamente un hilo y un hilo de la bolsa para que no vaya a verse la costura al lado derecho de la pieza. Así la vamos a ir cosiendo en los 3 lados hasta estar en este espacio de la punta del hilo que tenemos, y así terminamos de unir esta bolsa y así unimos la siguiente bolsa. Empecé a tejer el lado derecho del suéter con 44 cadenas, igual que el lado izquierdo. Tejí 8 vueltas. Al momento de terminar la vuelta 8 estamos al lado derecho del tejido. Le voy a dar vuelta al lado revés y empiezo a contar 9 puntos altos para la bolsa.
Este es el lado del costado y este es la mitad del frente del suéter. Aquí tengo 2, 4, 6, 8, 9. Y en el que sigue vamos a anudar el hilo, tomando más hilos al frente que en la parte de atrás. Atrás solamente dejamos un hilo. Y aquí mismo voy a tomar un lazo y tejo las 12 cadenas. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y voy a pasar 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y en el siguiente de los 10 voy a deslizar en el espacio del punto alto. Deslizo, formo una cadena y corto el hilo, después aseguro la punta. Esta cadena se tejió igual con un hilo extra, porque aquí tenemos la madeja que estamos tejiendo. Ahí ya tenemos la base de la bolsa. Vamos a empezar a tejer todos los puntos igual que tejimos el lado izquierdo. Aquí en este espacio empezamos el primero. Aquí tejí los 8 medios puntos triples. Voy a tejer el último para tener 9. Y aquí vamos a continuar en el espacio de cadena con los 12 puntos, uno en cada espacio de cadena. Aquí tengo los 12 medios puntos triples. Voy a continuar y tejemos 22 puntos a partir de este espacio, porque este ya está tejido. Y así terminamos la vuelta 9 con 22 puntos más. Aquí me faltan 20. Aquí está terminada la vuelta 9. Vamos a seguir tejiendo hasta la vuelta 27, igual que la parte que ya terminamos del lado izquierdo, con los mismos 43 puntos en cada vuelta. Terminé la pieza del lado derecho del suéter. Ahí está la última vuelta, la 27. Al terminar la vuelta estamos al lado revés del tejido. Aquí está el lado del costado, la parte del frente, y aquí tenemos la bolsa. Vamos a tejer la bolsa aquí en este lado, que es el lado revés. Vamos a anudar el hilo y se tejen los 12 medios puntos triples 7 vueltas, así como tejimos la primer bolsa. Aquí está el primer lacito, aquí empezamos con el primer punto y así tejemos los siguientes con las 7 vueltas. Empiezo a tejer la manga con 33 cadenas, así como tejimos las piezas anteriores pasando un espacio de cadena. En el siguiente empiezo a tejer el medio punto triple en cada espacio. Y vamos a tener 32 medios puntos triples en la primera vuelta y tejemos en total 6 vueltas con los mismos puntos. Aquí están las 6 vueltas con 32 puntos. Empiezo la vuelta 7, que es donde vamos a aumentar un punto en cada lado.
Este es el primer punto y el aumento en el mismo espacio. Al final de la vuelta 7 vamos a hacer el aumento en este mismo punto. Tejo el aumento y el último punto alto. Ahí tenemos la vuelta 7 con 2 puntos más, uno en cada lado, y vamos a continuar tejiendo la manga. Cada 7 vueltas vamos a hacer un aumento en cada lado. Terminé la manga. Ya saben que son 33 es el espacio de cadena y 32 puntos, y se tejen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En la vuelta 7 se hizo un aumento en cada lado. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. En la vuelta 14 un aumento en cada lado. 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Un aumento en cada lado y 22 vueltas al final para terminar la manga. Y tengo 38 puntos y los marco a la mitad de la vuelta para marcar la mitad de la manga. Así como tenemos esta tejida, tejemos la segunda manga con los mismos puntos, igual marcando la mitad. Ahí tenemos las dos mangas. Aquí está terminada la bolsa, está al lado revés, y esta pieza en la espalda está al lado derecho en esta parte, y la bolsa está al lado derecho del tejido. Las voy a colocar en esta forma. Vamos a unirlo en los hombros, las dos piezas. Esta es el lado derecho del suéter. Aquí tengo la marquita que es la mitad para separar los dos lados, el lado derecho y el lado izquierdo. Aquí ya tengo el hilo. Vamos a empezar a coser de estos dos lados hasta la marquita que tenemos, que es la mitad de la espalda. Al lado donde tengo la hebra del estambre voy a tomar los dos lazos de cadena, y en este lado tomo estos dos puntos, tomo un punto nuevo que son los dos lazos y los dos lazos que ya empezamos aquí. Este es el mismo donde ya pasó la aguja, el siguiente nuevo con el anterior donde ya pasamos la aguja, uno nuevo con el anterior. Al lado donde está el hilo tomamos uno nuevo y con el punto anterior que ya pasó la aguja. Así vamos a ir uniendo esta parte hasta donde está la marquita. Aquí voy a terminar el último punto. Tenemos la marquita. Aquí voy a anudar y vamos a unir el siguiente lado. Esta parte queda para el cuello. Aquí está el lado izquierdo, igual al lado revés. Aquí es donde terminamos esta pieza. Para empezar voy a darle vuelta y empiezo a coser la espalda con el lado izquierdo, así como se cosió la parte derecha hasta la marquita. Aquí termino el último punto. En este donde estoy colocando la aguja, ahí ya se pasó en este lado el punto. Y ahí tenemos la terminación ya con muy poco hilo.
Voy a tomar los dos lacitos o un lacito así para poder anudar esta punta, y ahí la voy a asegurar. Ya teniendo la pieza así terminada, está al lado revés. Vamos a doblarla al lado derecho, las dos piezas. Ahí están al lado derecho. Estas dos puntas que sobraron a la mitad de la espalda las vamos a unir punto por punto también. Voy a tomar este mismo hilo que me sobró de este lado, el lado derecho me sobró. Aquí estamos al lado derecho, las piezas, pero las tenemos que coser al lado derecho para que al doblar el cuello quede la parte de la costura por debajo del cuello en el doblez. Y vamos a empezar igual con este punto. Estos dos puntos son los últimos que se cosieron de la espalda. Estos dos que estoy tomando. Aquí donde está la hebra y aquí donde coloqué esta pasada con la aguja. Empiezo uno nuevo con el mismo punto anterior. Uno nuevo con el anterior. Así terminamos hasta la orilla del cuello. Aseguramos las puntas y vamos a seguir con los lados del suéter. Aquí tengo la pieza del lado de la espalda y el frente. Aquí está la costura, es el lado revés. La manga, cualquiera de las dos, son iguales. Aquí, como ya está marcada la mitad, esta marquita la voy a agregar a la costura que tenemos, este punto. La vamos a coser a la mitad de la costura y marco 11 vueltas en cada lado. Si usted lo necesita, así lo puede hacer, o puede contar 10 vueltas y 10 vueltas de cada lado. Si usted tiene más puntos en este espacio de la manga, es que necesita más grande el suéter y va a tener más vueltas en la parte del cuerpo del suéter. Así es de que, según la medida que esté tejiendo, son las vueltas que se van a colocar en cada lado después de la costura. Este es el hombro. Yo estoy midiendo 11 vueltas en cada lado, a la mitad. Aquí vamos a coser esta parte. Ya una vez tejido este espacio de la manga, ahí están los dos lados, cosemos la manga recto. Todo este es una sola costura hasta la parte de abajo. Hasta ahí está terminada la unión en esta pieza, y así el siguiente lado igual, al lado revés, y ya está terminado en total. Vamos a darle vuelta. Ahí tenemos la costura, vuelta con vuelta, exactamente que nos quede. Aquí tenemos la parte de abajo, vuelta con vuelta hasta el final. Aquí tenemos la bolsa. Aquí está el cuello. Aquí está la costura al lado derecho. Este es el lado derecho de la pieza. Aquí le damos vuelta al cuello. Y ahí está. Esto va a quedar doblado al frente. Va a ser un doblez que va a estar en esta forma, cubriendo las bolsas. Es un suéter cómodo. A lo largo que guste lo va a tejer. Disfrútelo. Suscríbase y comparte el video. Espero sus comentarios como siempre. Gracias por ver el video. Regáleme un like y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias. Un abrazo para todos. Bye bye.